Bienvenidos, soy el doctor Norberto Sánchez, miembro de la Fundación Villavicencio de Rosario, docente de la carrera de Diagnóstico por Imágenes y director de la carrera de Ecografía de dicha fundación. El tema que nos ocupa hoy es el intervencionismo en próstata empleando ecografía. Desde siempre, la ecografía ha tratado de reproducir lo más fielmente posible la anatomía de los órganos que estamos estudiando. En este caso, la próstata y las vesículas seminales se reproducen en las fotos de arriba y abajo, en este caso, en el mismo paciente y en el mismo día. Fíjense arriba la manera tradicional de ver la próstata ecográficamente por la vía abdominal, y cómo el empleo de transductores endocavitarios, en este caso endorrectal, muestra la próstata en la foto de abajo, con qué detalle se muestran los contornos, su estructura, su ecoestructura. Eso se lo debemos al avance tecnológico de los últimos años. Tradicionalmente hemos estudiado la próstata, hemos considerado en la próstata una anatomía macroscópica, dividiéndola en lóbulos. A partir del año 1981, los trabajos del doctor McNeil hicieron que veamos a la próstata de manera diferente, porque él la dividió en base a la histología y por ende a la anatomopatología. Las 4 imágenes de la izquierda muestran las zonas en las que McNeil dividió a la próstata, y en el esquema de la derecha, que corresponde al doctor Fred Lee, un estudioso de este tema, que ha escrito numerosas publicaciones, muestra muy claramente dónde están ubicadas cada uno de los sectores histológicos que describió el doctor McNeil, tomando como referencia o como guía la uretra. Veremos en relación a la misma la zona transicional, en condiciones normales pequeña, situada por encima del verum montanum, por detrás y rodeando a la uretra en su mitad proximal. Por detrás de ella, y también en la mitad superior de la próstata, la zona central, aquí en color ladrillo, a través de la cual transcurren los conductos eyaculadores. La zona periférica, aquí en amarillo, corresponde a la zona de mayor volumen de tejido glandular prostático, se extiende de vértice a base, y por último, una zona anterior que no posee glándulas y que tiene tejido fibromuscular, estroma fibromuscular, con poca patología. Estas zonas contienen diferente patología inicialmente. Por supuesto que un cáncer que se origine en determinada zona puede extenderse a las demás, pero en regla general la zona periférica, aquí en amarillo, alberga la mayor cantidad de cánceres prostáticos en su inicio. Por otro lado, la zona transicional, que tan pequeña aparece en este gráfico, será vista aumentada de volumen en la mayoría de nuestros pacientes, porque las hiperplasias y las prostatitis afectan fundamentalmente a esta zona. A las zonas prostáticas descriptas habría que agregar un área de tejido glandular periuretral ubicado por dentro de la zona transicional. Y mencionamos estos ítems, el 1, el 2 y el 3, porque además de la descripción original de McNeil, existe en la literatura actual quien denomina glándula interna, quien habla de glándula interna y glándula externa, y que son términos que pueden confundir al lector.
Actualmente se denomina glándula interna a lo que McNeil denominó como zona transicional y de tejido glandular periuretral, y le llaman glándula externa al tejido que comprende las zonas periférica y central de McNeil. Habrá que recordar, como se dijo en la diapositiva anterior, que los cánceres se originan fundamentalmente en la glándula externa y dentro de esta más frecuentemente en la zona periférica, aunque algunos, pocos, pueden originarse en la zona central o en la zona transicional. Que las prostatitis se inician en áreas de tejido acinar, ya sea transicional, central o periférica, y que la hiperplasia prostática benigna fundamentalmente afecta a la zona transicional. En cuanto al equipamiento, hagamos un poquito de historia. El comienzo contaba con transductores como este que señala el dedo, transductores biplanares, con un cabezal en la punta, convexo para efectuar cortes axiales puros, y un cabezal linear ubicado más atrás para realizar cortes sagitales y parasagitales. Empleando este transductor por aquellos años obteníamos estas imágenes. En la foto 1, un corte alto que muestra las vesículas seminales y el origen de los vasos deferentes, y en los cortes 2, 3 y 4, cortes axiales de distintos pacientes que van mostrando cómo aumenta de volumen la zona central en el número 2 normal, y central y transicional en las fotos 3 y 4 a medida que van aumentando su volumen y comprimiendo la zona periférica a una lámina más delgada, pero que mantiene la ecogenicidad uniforme, sin nódulos en este caso. Si empleamos la parte más posterior del transductor, veremos imágenes de corte sagital, como reproduce el esquema de la foto 1, en el que podríamos observar la zona de estroma fibromuscular anterior a la uretra, el verum montanum, la zona periférica, que en este caso es posterior porque el corte es medial, la zona central, con su conducto eyaculador que la atraviesa, la vesícula seminal, y las zonas transicionales pequeñas. En la foto número 2 se observa un corte sagital. La uretra está resaltada por la presencia de una sonda de Foley, y en los cortes 3 y 4, angulando o girando el transductor, se puede ver el conducto eyaculador, y en la foto 4 un pequeño quiste, la división entre la próstata y la vesícula seminal, separada por un tejido graso ecogénico, tan importante de ver cuando uno busca invasión tumoral de la vesícula seminal desde la próstata. Luego aparecieron estos transductores que llamaríamos intermedios. Recuerden que antes que estos estaban los transductores endocavitarios o transrectal o transvaginal. Este transductor que mostramos, que yo llamo intermedio, trató de unir en un solo transductor el estudio de la próstata y la parte ginecológica. En este caso, el transductor, el cabezal de la punta, en vez de hacer un corte axial de visión lateral, tiene una disposición axial, pero en el extremo del transductor. Por eso se llamó end fire, fuego en la punta, conservando el transductor lateral lineal para efectuar la visión sagital y punciones transperineales, como se muestra en la foto 1.
perdón, en la foto superior derecha, la guía que está puesta ranurada hará que uno, siguiendo esta guía, podrá introducir la aguja hacia la zona buscada en la próstata. En cambio, si usamos el cabezal de la punta, necesitaremos una guía como la que se muestra abajo a la izquierda para ingresar con la aguja por vía transrectal. Este cabezal End-Fire tiene la desventaja de que no ve a la próstata en visión estrictamente axial, como veía el transductor inicial, sino que haremos cortes ahora axiales oblicuos, como se muestra en el esquema número 1. En las fotos 2 y 3 ejemplificamos este corte. La foto 2 muestra una imagen sagital que, a diferencia de los cortes con el transductor anterior, tiene una superficie de contacto entre el recto y la próstata curva, porque curva es la punta del transductor, y además tiene una dirección oblicua. Por eso es que al tratar de hacer un corte axial, lo que estamos haciendo en la foto 3 es un corte axial oblicuo que muestra una amplia loch post-adenomectomía que no aparecería de esa manera si fuera el corte estrictamente axial. Empleando la guía ranurada para efectuar punciones transperineales con guía del transductor endorrectal, como se muestra en el esquema, vemos aquí una imagen en corte axial en la foto número 1 y los cortes sagitales en las fotos 2 y 3, empleando la punción transperineal y viendo la aguja en la foto 2 abajo y en la foto 3 al medio, entrando desde la derecha. Este método era un método limpio porque no empleaba el recto para introducir la aguja, pero como desventaja era un método doloroso. Había que introducir anestesia en el periné, el trayecto de la aguja debería ser más largo desde el periné para llegar a la próstata, y había ciertas zonas de la próstata a las cuales no se podía llegar por la interposición del pubis. Este método sirvió también no solamente para diagnóstico, sino diagnóstico y terapéutica. En estos ejemplos en los que la tomografía muestra absceso prostático, la ecografía transrectal con punción transperineal sirvió para drenar parte del absceso y sobre todo tomar muestra para cultivos. Esta es una foto actual que muestra un absceso prostático en las fotos de arriba empleando la vía transabdominal y en la foto de abajo transrectal. Vean ustedes la diferencia en calidad de imagen de las fotos inferiores, a los que se puede agregar el Doppler color. Otro aspecto de la ecografía transrectal con punción transperineal es el terapéutico en braquiterapia. Actualmente, este método emplea equipos ecográficos especiales para este fin y sigue empleando la vía transperineal. El equipo tiene una guía electrónica, una plantilla electrónica, que se corresponde con la plantilla a través de la cual se van a introducir las agujas para dejar las semillas radioactivas. Y otra faz terapéutica de la ecografía endorrectal es el denominado HIFU, cuyas siglas traducidas quieren decir alta intensidad focalizada de ultrasonido. Esto enfoca ultrasonido de alta energía para tratamiento de los tumores prostáticos. Y otro uso que se está dando actualmente a la vía transperineal lo muestra este trabajo del doctor Barkawi y colaboradores de la Universidad de Colorado,
en el que utilizan esta grilla para hacer biopsias múltiples, hacer un biopsiado tridimensional de la próstata. Han utilizado entre 12 y 56 tomas, y su conclusión de este mapeo tridimensional revela que en una significativa porción de pacientes inicialmente diagnosticados como enfermedad aparentemente de bajo riesgo, puede haber cánceres importantes que requieran una terapia más agresiva. Esta técnica también podrá, en algún número de pacientes, mostrar una enfermedad de bajo riesgo y por lo tanto elegir opciones menos mórbidas como tratamiento. Hablando ya de los transductores actuales para uso endorrectal y también para uso endovaginal, en el tema que nos ocupa usamos estos transductores Endfire para estudio y luego, con la ayuda de una guía, realizaremos diagnósticos empleando punciones. El trabajo de Neumayer y Martinoli habla de la distribución arterial, ramas de la ilíaca interna, en la base de la vejiga y sobre todo en la próstata, para darnos una idea de la distribución vascular del órgano cuando empleemos el Doppler color. Hay autores que le dan importancia como método de diagnóstico y otros autores que ponen en duda la utilidad y la certeza de este método. Aquí mostramos dos esquemas del libro de Matthew Rifkin del año 97, a su vez perfeccionado de un trabajo de Kleck del año 56. En la foto de la izquierda se muestra una próstata normal y sus accesos vasculares, sus pedículos vasculares anteriores, posteriores, antero y posterolaterales, con una zona transicional pequeña, como se ve aquí en celeste. En la foto de la derecha, una zona transicional y central aumentada de volumen y con sus accesos vasculares de calibre aumentado. Las fotos de abajo son algunos ejemplos de cómo se ve la vascularización con Doppler color en una próstata, en este caso aumentada de volumen. Habrá que tener en cuenta trabajos como este del Dr. Halpern del Radiology del 2002, en el que destaca que el Doppler y la imagen con Doppler color o power puede modificarse cambiando el decúbito del paciente, siempre pensando que estos procedimientos son realizados con el paciente en decúbito lateral. ¿Cómo se ve una neoplasia en la próstata por vía ecográfica? Si uno tuviera que resumir, diría que la mayoría de las neoplasias son hipoecoicas, como se ve en la foto superior, en corte axial, en la zona periférica derecha, y en corte parasagital derecho, esta zona que está más cercana al vértice. Si utilizamos Doppler color, la mayoría de los trabajos hablan que las neoplasias tienen mayor vascularización focalizada en la zona donde yacen. Fundamentalmente sería importante esto cuando uno no ve lesiones y busca cáncer prostático porque el laboratorio está alterado. Quizá zonas de mayor vascularización puedan poner de manifiesto dónde debería concentrarse la biopsia prostática. Aquí ven en la foto de arriba dos cortes axial y sagital en un paciente con punción biopsia positiva. La flecha del corte axial muestra dónde existe tumor. Si ustedes hacen un corte comparativo con la zona periférica posterolateral izquierda, verán que es ecogénica y uniforme, y la zona posterolateral derecha,
que tiene la flecha, aparece hipoecoica, borroneados los límites de separación entre la zona periférica y transicional. En el corte sagital esta zona no se ve porque el corte es medial. Para ver esto habría que hacer cortes parasagitales. Fíjense, en el mismo paciente se empleó Doppler Power y la zona que al modo B se ve como tumoral, en el Doppler color no aparece tan vascularizada excepto en su contorno más interno. De modo que aquí el Doppler tiene algunos falsos negativos. También existen falsos positivos. En el modo B, como ven más arriba, hay áreas hipoecoicas que no corresponden a tumor, sino que la punción demostró que correspondía a prostatitis crónica activa. El Doppler color muestra vascularización en el contorno de estas áreas hipoecoicas, pero no dentro de ellas. En este paciente verán ustedes imágenes que parecen tumores o que por lo menos los hacen sospechar. En la foto central se marca con una flecha un área hipoecoica en zona periférica posterolateral derecha, donde habitualmente asientan los tumores prostáticos. Y encima, en los dos cortes que la rodean, que están efectuados con Doppler color, se muestra que esta zona tiene mayor vascularización que la contralateral. Para demostrar que esto no es patognomónico, la biopsia mostró que se trataba de una prostatitis crónica y solo un foco de PIN en el lado derecho, en la zona media. En este paciente, en el que la próstata era dura al tacto, pero que el PSA era levemente elevado, 4.4, para un peso prostático de aproximadamente 80 gramos, se demostró al modo B un área hipoecoica, visto en la foto 1 con una flecha, que hace sospechar tumor. Sin embargo, en la foto 2 aparece otra zona también nodular, pero ecogénica, señalado con la flecha. Y en la misma foto del lado izquierdo, señalado con otra flecha, no se ve ningún tipo de nódulo. Se ve una estructura heterogénea, pero sin área nodular. ¿Qué pasó con este paciente al realizar 12 punciones? El lado derecho, en el que habíamos encontrado un área hipoecoica y un área ecogénica, resultó positivo en las 6 muestras obtenidas. Y en el lado izquierdo, en el que no habíamos encontrado nódulos, resultó positiva una de las 6 muestras. Esto significa de que el cáncer puede tener mayormente aspecto hipoecoico, menos frecuentemente hiperecoico y muy frecuentemente isoecoico. Es muy común realizar 12 punciones de una próstata en la que se ve un pequeño nódulo y encontrar con que las biopsias son positivas, todas o casi todas, en zonas donde no se veía nódulo o donde no se veían cambios vasculares al Doppler color. Por este motivo, hace ya varios años se emplean sustancias de contraste para ultrasonografía. Aquí no se usa yodo como en la tomografía, ni gadolinio como en la resonancia, sino que se usan microburbujas que, inyectadas por vía endovenosa, se localizan fundamentalmente en las áreas más vascularizadas y pueden dar una señal color intensa, tanto en la próstata como en otros órganos.
Este método no ha tenido mucha difusión en nuestros centros por varias razones. Una de ellas porque los equipos ecográficos debían disponer de elementos técnicos para captar esta señal. Y por otro lado, para los costos de nuestro país, el contraste era y sigue siendo caro. Por lo tanto, este método no se ha usado mucho en nuestro medio. Sí está muy mencionado en la literatura internacional. Bueno, para resumir, digamos que en una próstata ligeramente aumentada de tamaño, en la que no se ven nódulos, la biopsia puede mostrar hiperplasia, prostatitis, atrofia, pero también puede mostrar, como en este caso, una punción con tumor Gleason 6 que ocupa solo el 20% del cilindro. Entonces, vuelvo a repetir, para mi concepto, la mayoría de los cánceres prostáticos no se ven en la ecografía. Aquí tienen un ejemplo de lo que mencionábamos de las imágenes ecográficas. En la foto 1, en la zona posterolateral derecha hay un área hipoecoica en la que uno supone que hay tumor, en un paciente que tenía un PSA de 6,8. ¿Qué pasó con las biopsias? Todas las biopsias, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, fueron positivas. Otro avance de la ultrasonografía es el empleo de la elastosonografía. Este trabajo del Journal of Urology de septiembre del 2010, escrito por el doctor Aigner y colaboradores, fue realizado en pacientes que tenían un PSA entre 1,25 y 4, o sea, casi por debajo de nuestro límite normal, tratando de buscar cáncer, pero de no hacer tantas biopsias, sino estrictamente las necesarias. Entonces, este método de elastosonografía codifica en tumor las zonas de diferente elasticidad de un tejido. En este caso, en la próstata, se codifica en azul las zonas más duras, las zonas de mayor firmeza. Y a su vez, han encontrado una correlación directa entre las imágenes de elastosonografía y las imágenes de resonancia magnética. En este caso, en secuencias T2, en la que se ponen de manifiesto algunas áreas hipointensas que hacen sospechar tumor. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos dos métodos cuando ecográficamente no vemos lesión o cuando ecográficamente hemos realizado biopsias negativas en aquel paciente en el que se sospeche tumor prostático. Este trabajo del doctor Aigner muestra la correlación entre estos dos métodos. Existe también la resonancia magnética funcional, empleando la espectroscopía, y en este ejemplo se ve la distribución alterada, relativa, entre la colina, la creatina y el citrato en aquellos pacientes, en aquellos sectores de la próstata normales y anormales. Fíjense ustedes en este ejemplo, en este trabajo del doctor Otto, del Radiology del 2010, en el cual observan una diferenciación de un cáncer prostático en la zona central, donde habitualmente no se buscan los cánceres. Los cánceres se buscan generalmente en las zonas periféricas,
Esto pone de manifiesto que cuando una punción primera da negativo, habrá que buscar otras zonas que no son las periféricas, porque también ahí asienta el cáncer. Muy bien. Si atendemos a la Mesa de Consenso Urológico Nacional del año 2003, ellos recomiendan que en todo paciente mayor de 50 años hay que efectuar tacto rectal y PSA. Y en los pacientes cuyo padre ha tenido cáncer de próstata hay que empezar a los 45. Si el tacto rectal es patológico, habrá que hacer una eco transrectal y biopsia. Si el tacto rectal es normal, hay que estudiar el PSA. Algunas palabras del PSA. Nuestros valores normales van de 0 a 4. Siempre dependerá esto del volumen prostático. Obviamente, con próstatas más grandes, los antígenos se elevarán un poco. También se estudia el PSA libre y la relación con el total, teniendo en cuenta de que debería haber más del 16 al 18% de antígeno prostático libre con respecto al valor total. Se estudia también la densidad del PSA y la densidad ajustada. La densidad del PSA se refiere al PSA, al valor de PSA, dividido por el volumen prostático. La densidad ajustada refiere a la PSA total sobre el volumen de la zona transicional, que se puede ver ecográficamente. Pero importan estos números escritos en rojo, que son la velocidad del PSA. Los urólogos consideran que un PSA que aumente más de 0,75 nanogramos por mililitro en un año, o más del 20% de aumento anual, son datos significativos como para pedir una biopsia. ¿Cómo se han hecho las biopsias tradicionalmente? En la foto número 1 se observa punzando la próstata por vía transrectal con la guía del dedo que tocaba ese nódulo. En la foto número 2 se podía tocar el nódulo por la vía transrectal con el dedo y la punción se hacía por la vía perineal. Cuando apareció la ecografía endocavitaria, el esquema inferior derecho muestra cómo se hace una punción transperineal con el transductor transrectal, con la guía montada como se muestra en la foto de abajo a la izquierda. Hoy día se usa esto, transductores endocavitarios con guía a través de la cual se introduce la aguja. Pero hay que saber también, ya que mostramos que la resonancia magnética, ya sea con bobina endorrectal o desde afuera con bobinas externas, sobre todo en los equipos 3 Tesla, también puede hacer punciones guiadas bajo resonancia, como se muestra en este esquema de este trabajo del Dr. Jakub del Radiographics de julio de este año del año 2012.